Si ven mi presentación, ustedes jóvenes, ¿alcanzan a ver? Sí, Muy bien, en la última unidad de los cultivos protegidos es la soluciones nutritivas. Entonces vamos a ver un poco de la preparación y manejo de soluciones nutritivas. Primero iniciamos hablando un poco de historia, jóvenes. Desde 1853 ya había quien pensaba que el suelo tenía ciertas condiciones para el crecimiento de las plantas, condiciones favorables. Entonces, pero puede ser improductivo si un elemento indispensable para esta planta no se encuentra presente. Entonces, desde hace 200 años, casi, ya se tenían indicios, ¿no?, de que la nutrición de las plantas dependía del suelo. En 1860, Julian von Sachs cultivó plantas con una solución nutritiva hasta que llegaron a madurez fisiológica. Knopp, en el 61 de 1800, creó una solución nutritiva. Desde entonces, se dispone de esta herramienta favorita. Desde entonces se reconoce que la nutrición vegetal existe como una ciencia. Hay publicaciones clásicas después de la Segunda Guerra Mundial, Hewitt en el 75 y Epstein en el 72, y dos publicaciones básicas de nutrición vegetal en la actualidad son Mengel y Kirby en el 78 y Marshner en el 95, quienes ya llegaron a muy altos niveles en cuanto al deber ser de la nutrición vegetal. Los primeros estudios sobre nutrición vegetal los realizaron especialistas en fertilidad de suelos o química de suelos, pero los trabajos no se clasificaban en la disciplina de nutrición vegetal, sino en fertilidad de suelo. Después de 1969, con los congresos de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, se incluye esta disciplina, la de la nutrición vegetal, y en esta área destacan los trabajos del doctor Alcalde Blanco, pionero de esta disciplina en México. Y hoy en día creo que Javier Castellanos, quien ha formado varios congresos y el más reconocido, el del INTAGRI, en Guadalajara, que es la sede favorita del doctor Javier. En ese sentido, la nutrición vegetal basa eh, todo su contenido en los elementos químicos esenciales para las plantas superiores. Y esto, de acuerdo con Arnold y Stud, desde 1939, se clasifican en macros y micros. Entonces, macros son aquellos que no porque sean de mayor tamaño que el otro, sino que la planta los absorbe en mayor cantidad. Y está considerando el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, los cuales los obtiene la planta de la naturaleza, es decir, el carbono es el dióxido de carbono, el CO2, el hidrógeno y el oxígeno los obtiene del agua, que es el H2O. En cuarto lugar empieza los de mayor consumo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que son los principales, el NPK, y empiezan a reducir la cantidad de consumo con el calcio, con el magnesio y en menor proporción los que le denominamos microelementos, fierro, manganeso, zinc, boro, molibdeno, cloro, azufre, cobre. El sodio también es esencial en algunas plantas. El silicio es básico en el arroz, el cobalto se ocupa para fijar nódulos en las raíces y recientemente el níquel, que en plantaciones de nogales es esencial para completar el ciclo vegetativo. Aquí se observan los elementos en una tabla donde en la primera columna se encuentra el nombre del elemento y a continuación el símbolo químico con el que se identifica la forma disponible en la naturaleza, la concentración en miligramos por kilogramo y el porcentaje que tiene en el tejido seco de una planta. Entonces, como pueden observar, el de menor contenido en una planta es el molibdeno y el de mayor contenido es el oxígeno y el carbono, si se dan cuenta. Hasta 45% cada uno de ellos dos. Si sumamos estos elementos, el 45% del oxígeno, el 45% del carbono y el 6% del hidrógeno,
nos da un total del ¿cuánto es? 96%, ¿no? Entonces, la planta requiere el 96% de su alimentación solamente del agua, si se dan cuenta. El resto ya empieza a consumirse nitrógeno 1.5%, potasio 1, calcio 0.5 y así sucesivamente. Entendemos que también la asimilación de esos nutrientes va a depender de por dónde los intercepta la planta, por dónde se alimenta la planta de esos nutrientes. Pues hay tres principales vías de nutrición de la planta. Una es la intercepción por la raíz, la número 2 es por flujo de masas y la número 3 por difusión. Flujo de masas se refiere a estar tomando agua del suelo, jala una gran cantidad de agua y esta agua está disolviendo del suelo los nutrientes que se requieren. Entonces, cuando la planta jala agua, se va en el agua los nutrientes que están disueltos en el suelo. Se le llama flujo de masas. Es decir, la planta jala el agua y se va con todo y nutrientes. La intercepción por raíces, como su nombre lo indica, es que la raíz va creciendo y toca el nutriente y lo absorbe. Entonces empieza a hacer esa exploración las raíces. Por eso es que vemos árboles que empiezan a invadir las casas, a buscar el nutriente, ¿no? Las raíces empiezan a extenderse conforme vemos nosotros la copa superior del árbol. Tenemos que tener claro que la misma extensión va a tener abajo el árbol. Cuando ustedes ven un árbol de 10 metros de altura, son los mismos 10 metros de profundidad que tenían que tener las raíces. A veces las raíces crecen más que la parte que podemos ver en la parte superior. El tercer forma de asimilación de nutrientes por difusión se refiere a que el nutriente está ahí, a un lado de la raíz, pero no pasa si no hay un reconocimiento químico de este elemento. Es decir, la raíz puede estar a un lado, pero si químicamente no lo reconoce la planta, no lo requiere, no va a pasar a través de la raíz. Tampoco va a pasar porque el agua hasta aquí llega y se filtra, entonces el elemento, si no lo está requiriendo la planta, no va a pasar. Entonces la difusión se da cuando la concentración es mayor afuera que adentro, ¿ok? Es como las concentración de sales, ¿no? Si afuera tenemos más concentración de nutrientes, la difusión va a ser que pase a través de las raíces solamente cuando tenemos una mayor concentración afuera que adentro. Entonces esa es la tercera condición. Por eso nosotros fertilizamos un poco más para que la difusión haga que el nutriente entre por presión osmótica, ¿de acuerdo? Entonces, por intercepción de raíces, la mayoría de los nutrientes que pasan de esa manera es el calcio, el cobre, el hierro y algo de zinc. Por flujo de masas, el nitrógeno, el calcio, el magnesio, el azufre y el molibdeno. Por difusión, el fósforo, el potasio, el manganeso, por mencionar algunos. Entonces, cuando hablamos de la nutrición, pues tenemos que hablar de su sustrato, que es el suelo. Entonces, ¿qué es calidad de suelo? La calidad funcional de un tipo específico de suelo para sustentar la productividad animal o vegetal, mantener o mejorar la calidad de agua y el aire y sostener el asentamiento y salud humanos con límites ecosistémicos naturales y determinados por el manejo. Eso es un suelo de calidad. Es como un sustrato que va a recibir todo el nutriente. Entonces, la calidad del suelo incluye los conceptos de capacidad productiva del suelo y la protección ambiental, es decir, las funciones específicas representadas por la calidad del suelo incluyen captar, mantener y liberar nutrientes y otros compuestos químicos, captar, mantener y liberar agua a las plantas y recargar el manto subterráneo, y mantener un hábitat edáfico adecuado para la actividad biológica del suelo, es decir, que puedan interactuar con él los microorganismos encargados de desdoblar esos nutrientes. Un suelo que tenga esas tres características es un suelo de excelente calidad, con el que podemos hacer lo que queramos. Pero la evaluación de la calidad del suelo depende de la pérdida de suelo por erosión o sedimentos. Cuando llueve mucho y el suelo tiene una inclinación muy alta,
se pierde la capa superior, que es la de mejor calidad. También se reduce la infiltración por los incrementos de la lluvia. Entonces, cuando se endurece la capa superficial, que no se pueden desarrollar los cultivos, hay pérdida de nutrientes, cambios en el pH del suelo. Cuando llueve mucho se empieza a acidificar los suelos. Cuando no llueve, se empiezan a salinizar, aumentar la conductividad o el potencial de hidrógeno. Aumenta la disponibilidad de metales pesados cuando se aplica demasiada agua subterránea, sobre todo. Empezamos a jalar los minerales pesados del subsuelo que han pasado a través de muchas capas de suelo. Cuando el agua subterránea la jalamos, esta trae gran cantidad de materiales, de metales pesados. Entonces, cuando utilizamos esa agua, normalmente nos traemos los metales pesados a la superficie y contaminamos esos suelos, bajándoles su calidad. Pérdida de materia orgánica, les mencionaba, reducción de la actividad biológica, obviamente, y la infestación de patógenos. Todo eso son parámetros de calidad que tenemos que considerar. Esos parámetros se miden con algunos indicadores. Estos son las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Entonces, la capacidad productiva del suelo puede ser evaluada directamente por el rendimiento. En el caso de los agrícolas, forestales y ganaderos, ¿qué queremos en los agrícolas? Pues mayor cantidad en kilos por hectárea. ¿Qué queremos en el forestal? Árboles maderables. En los ganaderos, que haya un buen pasto para que las vacas lo conviertan en leche o en carne. Esos son los indicadores que nos dicen de donde nuestro suelo está bien. Son fáciles de medir. Se miden estos cambios en funciones del suelo. Entonces abarcan propiedades físicas, químicas y biológicas. ¿Qué son las físicas? Estructura, pH, conductividad. Creo que lo vemos más adelante. En el caso de estos suelos deben ser accesibles y poder entrar y trabajar adecuadamente en ellos y ser sensibles a las variaciones climáticas y de manejo, porque el clima es el que menos podemos controlar. Entonces, cuando hablamos de calidad de agua, hablamos de que debe de tener ciertos parámetros que sean aceptables para poderlo utilizar para nuestros cultivos. Por ejemplo, el boro expresado como boro, con la letra B, debe de estar en el agua en un parámetro entre 0.3 y 0.4 miligramos por litro de agua, y dependiendo del tipo de suelo y del cultivo. Entonces, si no tenemos la cantidad adecuada de boro, si hay más boro en el agua del que requerimos, esa agua no la podemos utilizar porque nos provocaría un problema. Otro parámetro de calidad del agua son los microorganismos. El número más probable de coliformes fecales o totales debe ser menor a 2.400. Cuando se usa agua con mayor número de contaminantes, nos puede provocar enfermedades en los suelos. Entonces, eso ya no la podemos utilizar. Por eso el agua tiene que tener estas calidades que mencionamos, ¿no? No tener un número de grasas, los materiales flotantes, los sólidos sedimentos, la demanda bioquímica de oxígeno, la cantidad de nutrientes que deben de tener. Entonces, todos estos parámetros nos indican que el agua es de buena calidad. Una vez que tenemos definido el suelo y el agua, pues lo que sigue en la producción son las variedades que vamos a utilizar, el material vegetal. ¿Qué vamos a sembrar? Es lo más importante, saber para quién lo vamos a hacer, para exportar, para consumo, para hacer un mercado local, cuántos cultivos, qué variedades, que tengan resistencia, que tengan cualidades nutracéuticas, por ejemplo, si son para algunos medicamentos. Posterior de que determinemos qué vamos a sembrar, qué unidades de producción vamos a utilizar. Es decir, vamos a tener el agua cerca, existe electricidad en el campo para poner una bomba de riego o va a ser de temporal. En tercer lugar, el manejo que le vamos a dar. Ya definimos que la unidad de producción sí nos permite, entonces es invernadero, es campo abierto, es temporal. Ya que tengamos definido la unidad, ¿qué sistema de riego? Goteo, aspersión, riego rodado. Y ya que tengamos todos esos parámetros, ¿qué manejo le vamos a dar al cultivo? Si es una hortaliza, vamos a dar un manejo. Si es un grano, una planta silvestre
para producir algún medicamento. Pues finalmente llegamos a la parte que nos interesa, que es la solución nutritiva. ¿Qué le vamos a aplicar? Y el concepto de solución es una mezcla que dos o más sustancias se han unido en una dispersión molecular homogénea. La sustancia que se disuelve se le llama soluto y el medio que se conoce como solvente es donde el soluto se diluye. Entonces, cuando tenemos una solución insaturada, es cuando el soluto se disuelve fácilmente en el solvente. Entonces, aguanta más sales todavía, aguanta más solutos esa solución. Cuando está saturada es cuando decimos que está equilibrado el soluto y el solvente. Es decir, llegó al momento en que la solución nutritiva ya está saturada, está al máximo de disolución del fertilizante. Entonces nosotros podemos en una cubeta de 20 litros agregar 1 kilo de urea y se va a disolver perfectamente porque la urea tiene una solución de 1 a 1 incluso, ¿no? Entonces puedes poner 1 litro de agua con 1 kilo de urea y se convierte en una solución saturada. Entonces, si tenemos más agua, necesitamos poner más urea, en el ejemplo de la urea que les estoy mencionando. Cuando la solución es sobresaturada es cuando el solvente es menor que el soluto. Por ejemplo, ponemos en 1 litro de agua 20 kilos de urea. Obviamente no es suficiente el agua para disolver esta cantidad de fertilizante y empieza a precipitarse en el fondo del envase. Cuando están sobresaturadas las soluciones, empiezan a precipitarse. Los fertilizantes tienen una solubilidad específica, como les mencionaba hace un momento. La urea se puede solubilizar hasta a 5 grados centígrados, hasta 780 gramos por litro de agua. A 10 grados hasta 850, a 20 grados hasta 1 kilogramo y a 25 grados hasta 1200 gramos. Es decir, es más soluble todavía la urea en 1 litro de agua. Pero si se dan cuenta, el sulfato de potasio, por ejemplo, a ver si se encuentra por aquí, aquí está. El sulfato de potasio en las mismas concentraciones de 25 gramos o 25 grados centígrados de temperatura, en 1 litro de agua solamente podemos agregar 120 gramos de sulfato de potasio como máximo. Entonces es el más insoluble de los ejemplos que tenemos acá. Y el más soluble es la urea, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí el fosfato de amonio y el fosfato monopotásico se consideran hasta a 40 grados la solubilidad. Es decir, podemos calentar un poco la solución nutritiva o el agua, el solvente, para que nos ayude en la disolución, para llegar a una solución saturada, ¿no? Es para eso el tema, ¿no? ¿Cómo calculamos nosotros el fertilizante que se aplica? Pues ahorita la fórmula del nitrato de potasio, que lo acabamos de ver acá. Nitrato de potasio es la primera columna que se disuelve a 25 grados centígrados hasta 316 gramos por 1 litro de agua. Su fórmula química es KNO3. El peso atómico del potasio, que es K, es de 39, el peso atómico del nitrógeno, que es N, es 14, y el peso atómico del oxígeno, que es O, es 16. Entonces su fórmula química completa es KNO3. El peso molecular de KNO3 es igual a sumar 39 más 14 más 16, pero el oxígeno tiene un 3, entonces son 3 veces el oxígeno. Entonces la suma total de todo este peso molecular nos da 39 más 14 más 48, 101. Entonces el peso molecular del nitrato de potasio es 101. Eso es en las unidades de peso molecular. La fórmula, por otra parte, del sulfato de potasio es K2SO4. El peso atómico del azufre es 32. Entonces, peso molecular de K2SO4, bajo la misma directriz que acabamos de mencionar, es 39 por 2, porque es K2, más 32, más 16 por 4, porque es O4. Nos da un total de 78 más 32 más 64, 174. Ese es el peso molecular.
Nada más que aquí hay una diferencia en el K2SO4, que el número 2 del potasio indica que la valencia es 2. Por lo tanto, el peso equivalente del peso molecular se tiene que dividir entre la valencia. Entonces, como la valencia es 2, el 174 entre 2 nos da 87, por lo que el peso equivalente del nitrato de potasio es 101 porque su valencia es 1, pero el peso molecular del sulfato de potasio es 174 y el peso equivalente es entre su valencia 174 entre 2, que es 87. Entonces ya con eso determinamos que hay que considerar la parte química para saber cuánto pesa para la determinación del fertilizante que vamos a aplicar. Entonces, en el caso de los nutrientes, aquí en la columna de este cuadro, podemos observar que los cultivos ocupan todos estos elementos, como ya lo mencionamos hace un momento. Estaba la lista de todos los elementos. Aquí tenemos el ácido nítrico, el ácido fosfórico, ácido sulfúrico, nitrato de calcio, sulfato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio, nitrato de amonio, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, nitrato de magnesio y cloruro de calcio. Todos estos nutrientes se utilizan para hacer la solución nutritiva. Aquí en la siguiente columna está la concentración en milimoles, que era el cálculo que hacíamos hace un momento. Y enseguida está el peso molecular. Dijimos que era de 101 de nitrato de potasio y de 87 el sulfato de potasio. K2SO4, 174, ¿no? Aquí está. Todavía no está considerando el peso equivalente porque se divide entre 2. Entonces, al final, aquí son los miligramos para aplicar para 1 litro o para 1 metro cúbico. Entonces, el primer paso de esta solución nutritiva es saber conceptos como la molaridad, que es la concentración de una solución expresada en el número de moles disueltos por litro de disolución. Y la normalidad es el peso equivalente de esa sustancia contenida en 1 litro de solución. El peso equivalente se obtiene dividiendo el peso molecular entre la valencia del ion. Ok, ese es el peso equivalente. Porcentaje es la parte de un soluto por 100 partes de solución. Y otro concepto que se usa en solución nutritiva es las partes por millón o miligramos por litro. Esta es una parte del soluto, gramos en 1 millón de partes de una solución. ¿Okay? Una parte en 1 millón. Entonces la solución nutritiva es una solución acuosa que contiene oxígeno disuelto y todos los nutrientes en forma de iones disociados. Es una mezcla homogénea de uno o más fertilizantes en el agua de riego a una concentración, un pH y balance iónicos definidos. Y otro concepto es que la solución nutritiva ideal, según Steiner, la conforman la totalidad de sales disueltas y la conductividad eléctricas asociadas a un pH. Según Adams y Rincón, los parámetros que caracterizan la solución nutritiva son la conductividad eléctrica, el pH, la presión osmótica y una relación mutua entre aniones y cationes. Entonces, esas relaciones iónicas, según Steiner, es la regulación nutritiva y esta consiste no solo en la cantidad absoluta de cada elemento aportado, sino además en la relación cuantitativa que se establece entre aniones por una parte y los cationes por la otra. Steiner, entre otras cosas, definió que la capacidad para conducir corriente eléctrica depende de la concentración total de los iones que tienen y en la naturaleza de estos. Entonces la conductividad eléctricamente usualmente se expresa en Siemens. Entonces está relacionada con la presión osmótica por una relación de la presión osmótica es igual a multiplicar la conductividad eléctrica por 0.36. Es para nada más obtener la concentración. En ese sentido, la suma de todos los cationes entre 10 nos da indirectamente la conductividad eléctrica, que es la concentración de las sales de un suelo. El hidrógeno o el potencial de hidrógeno o el pH se mide como una concentración de iones de hidrógeno en un medio sólidos y líquidos. El pH óptimo es de 5.5 a 6.5 y el óptimo es de 6
a 7 en suelo o en sustrato del anterior. Entonces, el pH de la solución nutritiva se utiliza para neutralizar bicarbonatos en el agua de riego, ya que producen un elevado pH y un alto contenido de ellos en la zona radicular provoca que se inmovilicen algunos elementos. Entonces, el pH ideal debe estar en alrededor de 6 y 7 aproximadamente, ¿no? Es donde es más fácil absorber la mayoría de los nutrientes que están en el suelo. El potencial osmótico y la relación entre cationes y aniones se fundamenta en que ciertos nutrientes son más solubles a pHs más ácidos y otros a más alcalinos. Entonces se determina que el potencial de hidrógeno debe estar entre 5, 5 y 6, o el pH, ¿no? Y la conductividad eléctrica entre 2 milimoles más aproximadamente. Entonces, cuando hablamos de relaciones iónicas, es qué tanta concentración de los aniones versus qué tanta concentración de los cationes. Cuando están equilibradas estas concentraciones, es más fácil que el nutriente entre. Yo le llamo como la cantidad de sal que tiene la comida. Si está más concentrada la sal que el azúcar, entonces la comida no nos va a saber dulce, sino salada. Y si está más concentrada el azúcar que la sal, nos va a saber más dulce que salada. Es por ello que debe haber un balance entre el azúcar y la sal, o entre los aniones y los cationes, para que la solución nutritiva sea aceptable para la planta. Entonces hay diferentes concentraciones que son ideales para las etapas que tiene la planta. Cuando la planta está desarrollándose, es recomendable iniciar con una solución nutritiva que sea más vegetativa, es decir, más cargada de los nutrientes del nitrógeno. Cuando empieza la parte vegetativa, es recomendable agregar un poco de potasio, subirle un poco el fósforo. ¿A cambio de qué? De bajarle el nitrógeno. Y así, en ese sentido, bajamos un poco el fósforo cuando ya estamos generando fruta, pero queremos seguir haciendo la vegetativa. Y así sucesivamente, ¿no? Son manejos que se van haciendo en el cultivo, pero estos tienen ciertos límites fisiológicos, es decir, nosotros no podemos aplicar más de un 80% de los nitratos y un mínimo de un 20% en la solución. De esa manera se tienen que hacer, son límites fisiológicos porque la planta no es una fábrica, sino que tiene una respuesta en función de la cantidad de nutrientes que nosotros apliquemos. En ese sentido se calcula la solución nutritiva con este cuadro donde se agrega la cantidad de nutrientes de acuerdo a los criterios que estamos mencionando. Entonces se colocan en este cuadro qué tanto vamos a aplicar de cada uno de los nutrientes. La solución ideal es 12 miliequivalentes de nitrógeno, 1 de fósforo, 7 de sulfatos, 7 de potasio, 9 de calcio y 4 de magnesio. Y la suma de los cationes, 7 más 9 más 4 nos da 20. Y la suma de los aniones, 12 más 1 más 7 nos da 20. Aquí tenemos el equilibrio catiónico-aniónico para que la planta tenga un adecuado desarrollo. Y la conductividad debe andar en el promedio de 2. Entonces, si nosotros sumamos 12 más 1 más 7 nos da 20. Entre 10, que era la forma de determinar la conductividad, es 2. Entonces, 20 entre 10 igual a 2, por lo que ya tenemos también una conductividad eléctrica adecuada para la nutrición vegetal. Entonces, con esos cálculos se realiza una separación por tanques. El sistema de riego tiene que estar provisto de soluciones de tanques de fertilizantes, de un sistema donde tengamos un programador de riego, un sistema de inyectores, un sistema de filtros y la inyección hacia el sistema de riego. ¿Okay? Entonces los fertilizantes se mezclan generalmente en dos tanques, tanque A y tanque B, donde en el tanque A normalmente aplicamos los fertilizantes que no tienen contenido de calcio, y en el tanque B fertilizantes que contienen que no contienen calcio, y en el A los que tienen calcio, porque la mezcla de calcio con sulfatos y fosfatos provoca precipitación, taponamiento de goteros y problemas de obturación en el sistema de riego. Entonces, cuando nosotros preparamos la solución nutritiva, se hace una concentración madre que se concentra una gran cantidad de veces
para poder hacer inyección concentrada en una gran cantidad de agua que pueda hacerse una distribución del riego adecuado, ¿no? Es así como el manejo de la solución se hace en diferentes preparaciones, ¿no? Eso va a depender de las condiciones de cada cultivo, ¿no?